Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, quisiera ver con ustedes qué dice la Sagrada Escritura, qué dice la Sagrada Biblia acerca del pecado, de la impureza especialmente y de sus consecuencias. Y bien, en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 19-23, San Pablo nos dice algo de suma importancia. Hablaré a lo humano en atención a la flaqueza, debilidad de vuestra carne, así como habéis empleado los miembros de vuestro cuerpo para servir a la impureza y a la iniquidad, a la injusticia, así ahora emplead vuestros miembros para que sirvan a la justicia, para la santificación. Entonces está hablando aquí San Pablo a gente recién convertida, recién bautizada, que vivía a lo pagano, no tenía los mandamientos. Sí, los mandamientos están escritos en el corazón de cada hombre, pero no los conocían, entonces pecaban. Y además la idolatría pagana había sacralizado, de un cierto modo, divinizado más bien, falsamente, injustamente, diabólicamente, habían divinizado todos los vicios. Todos los vicios tenían sus dioses. Por ejemplo, la diosa de la impureza es Venus, etc. Entonces aquí San Pablo dice a estos recién bautizados hijos, o que en pasado usted han utilizado su cuerpo para la impureza, para el pecado, ahora empléanlo para la justicia y la santificación. ¿Por qué? Bien, porque cuando erais esclavos del pecado, sacudisteis el yugo de la justicia, de la santidad. Es verdad, cuando uno peca, bien se hace esclavo del pecado. El pecador no es libre, cuidado. El pecado es pecado, es desobediencia a la ley de Dios, es desviación, es esclavitud, es adicción. Cuando uno escucha a una persona que llora, dice, Padre, ya no puedo dejar esta cosa, es difícil, es grave, es gravísimo. Estos son vicios. Las adicciones son vicios. ¿Y qué es un vicio? Un vicio es la repetición de algo malo que uno hace fácilmente, mientras que la virtud es el contrario. La virtud es la repetición de los actos buenos. Por eso cuando tenemos ganas de hacer algo malo, hagamos el contrario. Si hacemos el contrario de lo que sentimos, claro, nos cuesta, pero somos vencedores, nos fortalecemos en lo natural y evitamos el pecado que nos privaría de lo sobrenatural. Entonces, hacer el contrario de la tentación. Entonces, usted dice San Pablo, cuando erais esclavos, un esclavo no está libre, un esclavo no decide, un esclavo no trabaja para sí, un esclavo trabaja para los demás, como un animal de habla humana. Estos eran los esclavos antes de la llegada de Cristo, del cristianismo. Es el cristianismo que restableció lo que llamamos hoy dignidad humana, derecho humano. Un hombre, por ser ser humano, tiene todos los derechos, y no pueden así matarlo, maltratarlo, etc. Los paganos fueron un animal. El dueño tenía derecho de vida y muerte sobre su esclavo. Entonces, San Pablo dice, porque cuando erais esclavos del pecado, sacudisteis el yugo de la justicia. ¿Y qué frutos sacasteis entonces de aquellos desórdenes de que ahora os avergoncéis? ¿Ves? ¿Qué frutos sacamos del pecado? Seamos honestos. Cada vez que hemos fallado, pecado, hecho algo, ¿qué hemos sacado? Tristeza, desánimo, disgusto, cabizbajo, todo vacío. ¿Por qué? Porque el pecado no es cualquier cosa, es un suicidio espiritual. No hay catástrofe, cataclismo más grande que puede venir en la vida de un ser humano que un pecado mortal. El pecado mortal, bien, no da absolutamente ningún fruto bueno. Desorden que nos da vergüenza. En verdad que la muerte es el fin a que conduce el pecado. Bien, entonces, muerte física, porque el pecado entró en el mundo por el pecado de Adán y Eva, y muerte espiritual. Y hay la segunda muerte, que es el infierno eterno. Esta es la muerte verdadera. Porque las almas, cuando se separan del cuerpo, son más que vivas que cuando están unidas al cuerpo. Cuando un alma se separa de su cuerpo, pasa al juicio de Dios. Si está en gracia, se salva, sube al cielo, si es inocente o penitente, o si no, pasa al purgatorio, después sube al cielo. Y todos los que mueren
deja más bien este mundo con el pecado mortal, inmediatamente ven su vida tal cual Dios la ve, juicio particular, y caen en el infierno entregados a los demonios y en compañía de todos los malvados, desgraciados para siempre. Esta es la segunda muerte, la muerte del... Entonces aquí dice San Pablo muy claramente, en verdad, el fruto del pecado es la muerte a que conduce. El pecado conduce a la muerte, muerte espiritual. Por el contrario, ahora que estáis libres del pecado y que habéis sido hechos siervos de Dios, más bien hijos de Dios, tomáis por fruto vuestra santificación, que tiene como fin la vida eterna. Entonces la santificación, el arrepentimiento, la conversión, cuando uno está con Dios, es siervo de Dios, es hijo de Dios, como fin tendrá la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, el galardón de la virtud es la vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Entonces, queridos hermanos, hoy el mundo paganizado, por gracia paganizado, conduce al pecado. No solamente conduce al pecado, sino legaliza el pecado, pide derechos al pecado. Nadie tiene derecho al pecado, eso no existe. Vemos en la Biblia el pecado de impureza, de adulterio del rey David, pobre de él. El pecado de su infidelidad lo condujo al asesinato del esposo de Betsabe, de Urías. Y finalmente, como consecuencia, el hijo murió, el hijo José murió, y su propio hijo, Absalom, se rebeló contra el rey David, causó una guerra civil tremenda, el mismo hijo murió. ¿Cuántos sufrimientos para David por este tonto pecado que hizo imprudentemente? Entonces el pecado no es cualquier cosa. Hay dos mandamientos, fíjese, que hablan de ese tema, de la pureza e impureza. No fornicar y no desear la mujer o el esposo del otro. ¿Por qué? Porque son pecados graves. ¿Por qué viene el diluvio? Vino el diluvio, por los pecados. Comían y bebían y pecaban, vino el diluvio. ¿Por qué cayó el fuego sobre Sodoma y Gomorra? Por el pecado de la impureza. Si hubiera habido 10 justos en Sodoma y Gomorra, esos 10 justos hubieran hecho contrapeso al pecado, no hubiera venido el fuego. No había. Y hoy, por desgracia, después 2000 años de la luz del Evangelio, que trata de apagar en las conciencias, en las mentes de la gente que nos rodea, no solamente pecan, lo que es gravísimo, pero todavía algo mucho más grave, reclaman derecho al pecado. El pecado no tiene derecho, ningún derecho. La oreja es para oír, no es para poner la comida. Cada órgano tiene su función. Cuidado. Es algo gravísimo. El pecado de Sodoma y Gomorra hoy no solamente se practica, sino que lo imponen, lo legalizan. ¿Cuántos países de ex cristianos, apóstatas de la fe cristiana, hoy por ley legalizan el pecado de Sodoma y Gomorra, casando supuestamente hombre con hombre? Eso no se puede. Que los, autoridades civiles apóstatas, ciegas, ateas, anticristianas, perdidas, lo hagan, es una desgracia para ellas y para el pueblo que rigen. Pero que hombres de iglesia, que sacerdotes, obispos, estén en favor de esto es una traición de primera categoría. En Alemania saben lo que está pasando, ¿no? Una parte de estos perdidos obispos apóstatas de la fe católica permitieron obispos a sacerdotes de bendecir supuestamente hombre con hombre. Esta bendición es una maldición. ¿Cómo Dios va a bendecir querer bien a algo que le ofende? Es imposible, es un simulacro, es un pecado gravísimo, igual que la idolatría. Pretenden adorar a Dios y adoran demonios, sacrificando humanos, niños, está en el tiempo pasado, los paganos, ¿no? Lo que hermanos, el pecado de la impureza es gravísimo. Mire lo que dice aquí San Pablo a los Corintios, primera carta, capítulo 6, 9 a 20, dice esto: ¿no sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se hagan ilusiones, no vivan el engaño mental, ni los impuros, la impureza bajo todas sus formas, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales,
Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. Quede claro. Y en Efesios 5:5 dice, téngalo por dicho entendido. Ningún fornicario, ningún adúltero, ningún avaro va al cielo si no se convierte. Tenedlo dicho por entendido. Ahora, ¿qué pasa? Debido al relativismo actual, hasta la mente ya de la gente no funciona. Yo no creo. Y al decir no creo, piensa que ya solucionar el problema. Piensan que yo creo, no creo. Entonces, si no creo, ya para ellos, Dios, diablo, infierno, cielo ya no existe. No, Señor. Lo que existe no depende de mi voluntad, de mi creo o no creo. Al contrario, el que no cree va directamente al infierno, porque Jesús dijo, el que no cree será condenado. Piensa que al decir no creo, ya solucionó el problema. No, Señor. Las cosas no dependen de tu opinión. No depende de tu opinión, cuidado. En otro lugar dice San Pablo, más bien mismo Corintios 6, dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Cuando una serpiente viene contra uno, ¿qué hace? Huye. Cuando un perro rabioso viene, uno trata de huir. Cuando alguien viene a matarte, huyes. Huid de la fornicación. Todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. Por eso, queridos hermanos, San Pablo dice, es mejor casarse que quemar de deseos. Cásense. Si tú no aguantas castidad, cásense, funda una familia, y Dios bendice tu amor y tu familia, y serás ministro de Dios en lugar de ser esclavo de las pasiones. A los Gálatas 5, 19 a 24, el mismo San Pablo dice, hablando del hombre pecador y sus frutos, bien, dice, el hombre pecador produce fornicación, impureza, libertinaje, etcétera, etcétera. Es gravísimo esto. ¿Qué dice acerca del pecado gravísimo de Sodoma y Gomorra? Lean capítulo 18 y 19 del Génesis. Tremendo. Tremendo. Pecados gravísimos. La Biblia rechaza totalmente esos pecados, que quede claro. En el Apocalipsis 22, 12 a 15 dice, mira, vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según su trabajo. Fuera los perros, pecadores sin vergüenza, como los perros que pecan. Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Fuera de esto. Y Santo Agustín y Santo Tomás de Aquino, hablando del pecado de impureza, especialmente de la impureza de Sodoma y Gomorra, dice, estos vicios van contra la naturaleza del hombre, van contra la naturaleza, por eso es un pecado de suma gravedad. Entonces pidamos al Señor misericordia para cumplir nuestro deber como cristianos, y no hagamos caso a estos pobres pecadores que nos rodean. Nunca tener miedo de decirnos cristianos y decir la verdad. La gente espera de nosotros la verdad. No podemos aceptar lo que es falso. Aunque uno muera de sed en el desierto, tiene 20 litros de gasolina y no puede tomar. ¿Por qué? Porque es tóxico. Es tóxico, no es cuestión de ser tolerante o no tolerante. Lo que es tóxico es tóxico. Por ejemplo, dice también aquí en la Biblia, Levítico 18, 22 y 20 y 13, dice, no te acostarás con varón como con mujer, es abominable, es abominación. Y les aconsejo leer capítulo 1 a los Romanos, dice, en efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia, etc. Después, por ser injustos y no amar la verdad, dice, por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón hasta una impureza tal que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Y Dios los entregó a la esclavitud de sus pasiones. Entonces pidamos al Señor misericordia, confesión, comunión, oración, alejarnos de nuestras pasiones, formarnos cristianamente y salir de todas estas redes sociales que provoquen esas cosas.